escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 14 de agosto del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. El día de hoy continuaremos con estos temas tan interesantes que involucran a la educación de nuestro país. Hace 2 semanas hablábamos de los fundamentos filosóficos para que la educación tenga un papel mucho más activo, participativo, transformador. Hablábamos la semana pasada de la lectoescritura y cómo pues esto es uno de los pilares fundamentales de la educación. Y ahora, el día de hoy, también traemos un tema muy interesante que es incluso una propuesta que viene con los nuevos libros, que es el conocimiento a través de los proyectos, ya no solamente como lecciones aisladas. Perdón, aquí está el teléfono en cabina, que es el 4421-921293, también lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Entonces, bueno, vamos a seguir con este tema y aquí están los maestros. ¿Cómo están? Bien, Gaeta, gracias. que están aquí, un gusto recibirlos una vez más en el programa, para darle cierre a estos temas que venimos hablando. Y pues bueno, ¿cómo vemos estos proyectos que invitan a través de los libros gratuitos de la SEP? Bueno, buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación otra vez, Paco. Aparte de venir a esta entrevista, una de las intencionalidades también es tratar de contribuir un poco a la formación profesional de los compañeros maestros y de que de alguna manera la sociedad en general también esté enterada de la currícula de la educación que se imparte específicamente de los niños de educación básica. Bueno, yo siempre trato de hacer un rastreo histórico, ¿verdad? El método de proyectos, a quien se le concede su fundación es a Wilhelm Kirkpatrick. Pero la base de esa propuesta de método está fundamentada en John Dewey, quien hablábamos la semana pasada que tenía un fundamento de carácter pragmático y en el que en un contexto el capitalismo empezaba a desarrollarse, específicamente en Estados Unidos. Entonces Wilhelm, y además también estaba todavía en un momento en que se conoce otro tipo de escuela que se llama escuela moderna o escuela activa, quien critica mucho la escuela tradicional, ¿sí? Entonces con esta escuela activa y moderna, pues uno de sus principales premisas era el saber hacer, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque pues en un sistema capitalista lo que más interesa es la producción. ¿Sí? Es decir, que los trabajadores produzcan en el proceso de la materia prima en la industria, en las fábricas, ¿verdad? Y pues Kirkpatrick, reuniendo estas dos situaciones de los enfoques que tenía la escuela moderna o la escuela activa, y en función del contexto que se generaba con el desarrollo del capitalismo, pues él propone en la educación el método de proyectos. ¿Sí? En el caso de México, ya una ocasión, al parecer, no tengo exactamente el dato, en la política educativa en que Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación, en este plan de estudios, en esta currícula, también ya se había propuesto trabajar por proyectos. Pero posteriormente viene el plan de 11 años, viene el enfoque conductista en la educación y pues ya no se trabaja por proyectos. Es hasta el 2009, específicamente en el sexenio del expresidente Calderón, cuando se consolida un plan de estudios con un enfoque en competencias. Y específicamente los libros de texto de lengua materna o español, ¿verdad?, ya vienen diseñados por proyectos. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Primero, entender que en esta política educativa
el principal objetivo es la formación del capital humano, específicamente también para la producción. Entonces estos proyectos, su intencionalidad de estos proyectos que se proponen en este enfoque por competencias es que al final del término de cada proyecto tiene que haber un producto. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que se trabaja el contenido de las adivinanzas. Bueno, entonces cada niño investiga propone una adivinanza, las llevan, las comparten en el aula y al final el producto puede ser una antología de adivinanzas. Entonces ese va a ser el producto, porque está vinculado precisamente con el enfoque de la formación del capital humano y del enfoque por competencias. Bueno, así continúa todavía con la siguiente política educativa, que es con Peña Nieto, donde el enfoque ya no va a ser por competencias, sino el enfoque va a tener un enfoque competencial. Pero sin embargo se sigue trabajando los proyectos con la misma intencionalidad. Hasta el 2019, ya con con esta nueva política educativa que se da con el surgimiento de la nueva escuela mexicana, pues esta política educativa tiene otra finalidad. La finalidad principal está en el artículo 3º constitucional e implica la transformación de la sociedad. ¿Por qué la transformación de la sociedad? Pues porque el país, y no solamente el país, en todo el mundo, hay una serie de problemas que se están agudizando y que está generando una putrefacción en la sociedad, ¿verdad? Hablar de muchos problemas de narcotráfico, de corrupción, de pobreza, de muchos problemas. Discriminación, problemas de salud, problemas del medio ambiente. Entonces, son los grandes temas transversales o temas internacionales que hay que atacar. Pero, sin embargo, pues ahí está, el enfoque es distinto al enfoque por competencias, el enfoque de la nueva escuela mexicana, y donde no solamente es el sujeto individual, donde se centra el aprendizaje o la enseñanza y el aprendizaje, sino es en la comunidad. Un colectivo. Es en la comunidad. Es decir, el niño es parte de la comunidad, los maestros son parte de la comunidad, todos los agentes que están dentro de la escuela son parte de la comunidad. Y pues se tiene que trabajar en el asunto educativo. La educación no es solamente responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de todos los ciudadanos mexicanos. Incluso en los libros hay una invitación a hacer comunidad educativa, no solamente maestros, no solamente alumnos, sino incluso también la participación de los papás en estos procesos, ¿no? Bueno, a diferencia de los proyectos que se proponen en la política educativa anterior, que era con un enfoque por competencias, y ahora la nueva escuela mexicana dice, es decir, al término de trabajar los proyectos, pues el asunto no es nada más sacar un producto. O sea, esa no es la finalidad de trabajar los proyectos. La finalidad es que cualquier planeación didáctica que realicen los maestros, cualquier trabajo por proyectos que se haga, ya sea que se utilicen los libros de texto o que los maestros diseñen los propios proyectos de acuerdo a la necesidad, la finalidad va a ser que si los proyectos, en el caso específico de los proyectos, si los proyectos no tienen como finalidad tratar de resolver un problema de injusticia social y un problema de desigualdad estructural, entonces no estamos dentro de la nueva escuela mexicana. Esos proyectos no están dentro de la nueva escuela mexicana. Ya no es la misma intencionalidad de los proyectos como anteriormente. Los proyectos ya tienen esta intencionalidad. Siempre se tiene que verificar en esta lectura de la realidad, pues, que en la sociedad hay injusticias y hay problemas de desigualdad estructural. Entonces, si estos proyectos no trabajan este asunto, no estamos trabajando la nueva escuela mexicana. Se está cayendo en las mismas prácticas de los sistemas anteriores. Luis, ¿cómo ves estos proyectos? Digamos, también desde la docencia, pues diferentes maestros han entendido los proyectos, cómo se entienden,
dónde están sus deficiencias, dónde se puede fortalecer, cómo se entiende ya una vez en la práctica también esta cuestión de los proyectos. Sí, antes de contestar Sí. la pregunta, voy a tratar también de dar otros datos, igual en el recorrido histórico de los proyectos, que estos no nacen exclusivamente en el ámbito de la educación con Dune y con Kilpatrick. O sea, es ahí donde los ubicamos. Sin embargo, los proyectos inician se tiene un rastreo, Olga García Fernández tiene un rastreo de que desde 1577 en Roma, con la fundación de las escuelas de arquitectura, los maestros que daban clases precisamente para formar a los nuevos arquitectos encontraron deficiencias entre la relación teórico-práctica en cuestión de que los estudiantes, a la hora de que se les solicitaba la construcción de determinadas estructuras arquitectónicas, no podían realizarlo con la mayor eficiencia. Por lo tanto, deciden tratar de establecer una nueva forma de enseñanza y de aprendizaje donde el estudiante pudiera hacer las cosas de manera más eficiente. Y eso es lo que ellos van a denominar el aprendizaje por proyectos, donde a ellos se les posibilitaba o se les daba la opción de que llevaran a cabo ciertas prácticas donde pusieran en juego sus habilidades operativas en función de la construcción arquitectónica de lo que era su carrera. Lo mismo ocurre para el año de 1829 en París, Francia, donde igual las escuelas de arquitectura deciden apropiarse de esta forma de enseñanza y de aprendizaje que es que son los proyectos. Para el modelo que ahora se propone, que es en la nueva escuela mexicana, se busca, como ya se dijo, ver los proyectos desde otra perspectiva, de otro enfoque, es decir, que como igual ya se mencionó, que atiendan los problemas de injusticia y de desigualdad social, contrarios a los proyectos que se venían trabajando en los modelos anteriores, y que aquí se tiene que hacer muy específico. La metodología de proyectos es la metodología del neoliberalismo. Y eso no se ha entendido. O sea, es decir, siempre el modelo neoliberal va a buscar una forma de cómo formar a los sujetos. Y esta forma, la más adecuada para ellos fue la metodología de proyectos, ¿sí? Donde se trabajó de manera colaborativa, en equipo, entre pares y a través de la evaluación, ¿sí? Y a través de la producción de... como ya se dijo, de algún material que pudiera dar cuenta de lo que estaban haciendo. Y esto también se vino justificando con las diferentes ciencias o otras ramas de estudio, como la neurociencia o como las orientaciones de las inteligencias múltiples, la psicología positiva, que iban a formar al nuevo tipo de sujeto que el neoliberalismo buscaba, que es el sujeto emprendedor, que es el sujeto optimista y que es el sujeto flexible y capaz de adaptarse a las necesidades. Es decir, los proyectos en el modelo neoliberal lo que buscaban era la formación de grupos de rendimiento. ¿Para qué para que a las empresas les beneficiara una vez que los sujetos se incorporaran al sistema productivo? Es decir, la escuela se convertía en laboratorios cognitivos de formación de mano de obra calificada para que una vez que estos se adaptaran al campo laboral, ya estuvieran determinados por todas las características de las nuevas formas de la organización social y productiva que el neoliberalismo estaba determinando para la sociedad y para el mundo, porque ya no se trataba ahora de la producción en masa, en cadena y de manera repetitiva y a través de una línea de montaje, sino ahora se trataba de el neoliberalismo busca otra forma de producción donde ahora todos puedan adaptarse a las necesidades y a las contingencias del modelo neoliberal, ¿sí? Que trata ahora de no ser rígido. Por eso se ataca tanto a la denominada escuela tradicional, que utilizó las mismas estrategias bélicas de la guerra. Es decir, cuando el imperio busca una guerra contra un país, lo que trata de hacer es un enemigo ficticio. Y lo ataca y lo descalifica, y bajo esa bandera va y hace las invasiones y hace todos los procesos hegemónicos en contra de esas naciones. Y lo mismo hizo con la educación. Buscó un enemigo a la que le llamó educación tradicional por denominarla vetusta, opresiva, anticuada, que no tomaba en consideración a los estudiantes, su libertad, su desarrollo, su iniciativa, y entonces bajo esa perspectiva buscó una metodología de trabajo a la que denominó proyectos. ¿Qué es lo que pasa en la nueva escuela mexicana? Que
como no tuvimos la oportunidad de dialogar y de discutir estas influencias del modelo neoliberal en la educación, se sigue trabajando, algunos compañeros siguen trabajando, como ya se dijo, bajo la misma perspectiva de los proyectos neoliberales para la formación de capital humano. E incluso se sigue pensando la nueva escuela mexicana en los términos de los modelos anteriores. Por eso muchos compañeros en su actividad práctica ven incluso a lo que se ha denominado los campos formativos como asignaturas. Ujú. ¿Sí? Sí. Y entonces piden una libreta Por cada... por cada campo formativo como si fueran asignaturas. Cuando el trabajo por proyectos en la nueva escuela mexicana se ha desmarcado de esta estructura rígida, inquisitiva que se tenía en los modelos neoliberales para darle paso al maestro que trabaje bajo la iniciativa de otras estructuras de trabajo didáctico. Ese es el problema, que se sigue pensando la educación bajo los esquemas del modelo neoliberal. Ok, pero en ese sentido, a ver, mi pregunta sería la siguiente. Estaríamos viendo que más bien cualquier metodología, si su finalidad es una cuestión productiva, pues estamos cayendo en estas visiones neoliberalistas, ¿no? Pero si se usa con una finalidad en la cual pues la intención es precisamente atender las necesidades sociales, las problemáticas, a usar el conocimiento en provecho de la sociedad, ahí estaría la diferenciación entre estas dos tendencias, o realmente es una cuestión de metodología. Bueno, aquí lo que se está promoviendo en la nueva escuela mexicana es el proyecto como una sugerencia didáctica nada más. No como una forma específica de trabajo que se tiene que seguir y se tiene que llevar a cabo de manera obligatoria. Sí. Que eso también se ha malentendido. Bueno, pero también los libros prácticamente todos están basados en proyectos. Sí, pero lo que se plantea en los libros de texto es que son ejemplos del trabajo por proyectos. Sí. No es que los maestros tengan que seguir el proyecto repetirlo. 1, el proyecto 2 y el proyecto 3. Si alguno de esos proyectos se pueden adaptar a su realidad, ¿no? A la realidad, pero sobre todo se les pide a los maestros que hagan un programa analítico donde problematicen algunas realidades de la comunidad y en función de las problemáticas de la realidad, los maestros pueden tomar como base los proyectos que vienen en los libros de texto. Y si alguno de los proyectos que viene ahí tiene que ver con la problemática que están planteando ellos en su plan analítico, en su programa analítico, sí, entonces sí lo pueden considerar. Y si no, los maestros pueden diseñar sus propios proyectos. Pero también pasa una situación. En los modelos neoliberales o para la pedagogía neoliberal, el conocimiento no es importante. Pues sí, eso es otra cosa. Para los modelos neoliberales o para la educación neoliberal, el saber no interesa, lo que importa es el ser. Es decir, lo que se trató de formar era a los sujetos con las habilidades óptimas y actitudinales pertinentes para la sociedad y el mundo productivo que requiere el modelo capitalista. Y entonces el conocimiento quedó de lado. Por eso los críticos de la educación le van a llevar a esta escuela posmoderna, a esta escuela neoliberal, le van a llamar que está sustentada en una educación basura o en una educación, en una escuela de la ignorancia. Y no basura por una cuestión despectiva, sino por su definición etimológica, que quiere decir barrer o quitar todo el discurso racional que la escuela puede tener para que en su lugar dejar a la escuela en una situación de vacuidad, ¿sí? Que no haya nada de conocimiento. Y pues es contrario a toda la pedagogía crítica. Y sobre todo pensando, por ejemplo, en los sustentos o en el pensamiento de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci planteaba que la educación debería ser una educación conservadora, es decir, que debe conservar todos aquellos conocimientos que al sujeto le van a ser pertinentes para tener un gran sustento cultural, teórico, científico, ¿sí? Y de saberes que le van a permitir enfrentarse a la realidad, comprenderla, estudiarla y transformarla. Cierto, cierto, pero esto que comentas también depende mucho del contexto.
¿no? O sea, porque por hablar de estos conocimientos culturales esenciales para cada quien, pues de entonces dependerá de dónde estamos posicionados, ¿no? Si estamos en una comunidad, si estamos en la ciudad, o sea, ¿y cómo podría uno equilibrar o atender? ¿Cuáles son los conocimientos que un joven debe de tener para realmente estar atendiendo la parte cultural? O sea, ¿quién podría realmente determinar eso? Porque si no, estaríamos cayendo nuevamente recae en el maestro, recae en el sistema educativo, recae en el sistema político. ¿En quién recae esto? Bueno, el nuevo plan de estudios tiene dos características, que debe ser interdisciplinar, ¿sí? Antes que nada. Por eso ya no se trabaja por asignaturas, ¿no? No se debería, aunque si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, porque la nueva escuela mexicana critica, pero no excluye. Todo lo que sea necesario que utilicen los maestros para cumplir con los objetivos de la nueva escuela mexicana es importante, ¿sí? Si, es el ejemplo de los proyectos. Si alguien considera que los proyectos no son pertinentes para llevar a cabo el ejercicio de la educación o en este caso del ejercicio de enseñanza y el aprendizaje de este binomio, pues puede hacerlo de otra manera, con otra estrategia didáctica, no necesariamente con proyectos, ¿sí? Lo puede hacer por enseñanza globalizada, por aprendizaje basado en problemas, por otro tipo de estrategia que el docente considere, porque tiene autonomía profesional. Y en esa autonomía profesional tú preguntabas, ¿quién decide los conocimientos que tiene que aprender el niño? Por una parte, los conocimientos científicos que están establecidos en los programas sintéticos. Ahí está el conocimiento científico que se tiene que trabajar. Pero hay otro tipo de saberes que puede plantear el maestro que no están dentro de los programas sintéticos, que son los saberes de la comunidad. Sí, que son estas libertades muy importantes que se han planteado con este nuevo... Y eso se lo permite precisamente el plan de estudios, la autonomía curricular y la autonomía profesional. Eso es, ¿quién decide? Pues el maestro, una vez que haya hecho un buen estudio, de acuerdo como se sugiere con la elaboración del programa analítico. Bueno, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo les gustaría cerrar este tema, Luis? Pues a mí lo que me gustaría es que los maestros pudiéramos dialogar de manera más crítica siempre que haya una propuesta educativa, un modelo educativo, que lo pudiéramos estudiar desde una visión reflexiva y no asumir un modelo educativo como una imposición de trabajo en la que debemos de sujetarnos sin la posibilidad de cuestionarlo y de ponerlo en duda. Correcto, maestro. Otra sugerencia que hace la nueva escuela mexicana es que se generen debates. Los maestros ya casi no debatimos, porque somos muy sensibles. Si alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo pienso, que yo no hago, somos muy sensibles y casi en ocasiones consideramos a esa persona que no está de acuerdo con nosotros como si fuera un enemigo. Pero nosotros, los maestros, no somos enemigos antagónicos. Tenemos diferencias de pensamiento, diferencias políticas, diferencias ideológicas, pero no somos enemigos antagónicos, ¿sí? El debate es muy importante, entonces esto hay que ejercitarlo, porque también se propone que lo tienen que ejercitar los niños continuamente. Bueno, pues quiero agradecer como siempre que vengan aquí a hablar de estos temas tan interesantes. Tuvimos 3 semanas de donde pudimos estar hablando de estos temas. Ojalá podamos retomar más adelante estas charlas, estas pláticas, donde hablan de estos fundamentos con los cuales todos los días los niños trabajan, los maestros trabajan y tienen una influencia fundamental en la sociedad en la que vivimos. Así es que queremos agradecer mucho su participación. Gracias. Y bueno, agradecer como cada jueves su presencia. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esto fue Foro 89.5. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.